Nuestro cerebro está recibiendo constantemente estímulos, desde el momento en que nacemos, múltiples de estímulos, negativos, positivos, etc. Pero ese componente del sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular muchas funciones en automático, no sé, el sistema circulatorio, el corazón, el sistema digestivo, la temperatura, etc. Pero en el momento en el que se expone a algún peligro, en este caso un estímulo, él funciona como un radar y él está todo el tiempo detectando si esto es peligroso o no es peligroso, si es confortable o no es confortable. Y sabemos que en el cerebro eso lo hace precisamente la amígdala, independiente de si es real o no. Pero en el momento en que él siente que hay una amenaza, automáticamente genera unas alertas y unas órdenes al cuerpo, de manera que el corazón empieza a latir mucho más rápido, la presión arterial se eleva, hay sudoración. Asimismo, durante toda la vida, desde pequeños, en el momento en que nosotros tenemos algún trauma emocional, son quizá el principal estímulo que lleva a que ese trauma se quede grabado en el sistema nervioso autónomo, gracias al sistema límbico y particularmente a la amígdala, y allí queda guardado. De manera que ese trauma, ese evento, partiendo de la base de que antes nosotros creíamos que ese trauma era un hecho que sucedía, pero ya estamos completamente de acuerdo todos en que no es que suceda un hecho, es la forma en la que tú vives ese hecho. Porque seguramente Juan lo puede vivir de alguna manera y Pedro lo vive de alguna otra, y puedo darte muchos ejemplos. Pero el punto es que este tipo de trauma genera un impacto que se queda guardado, almacenado en la memoria del sistema nervioso autónomo, en la amígdala. De forma que cuando ese trauma se vuelve repetitivo, todo el tiempo va a estar el organismo reaccionando en automático con base en ese estímulo que está recibiendo. Esos traumas pueden ser o un shock, uno que es un evento único pero muy fuerte, que puede ser por ejemplo un evento sobrenatural, o no sé, un terremoto, un vendaval, alguna situación compleja que tú vivas o que cualquier persona viva en la niñez o en la edad que sea, pero vamos a hablar particularmente de la niñez, que es quizá el primer impulso o el primer estímulo que tú recibes en un momento determinado. Ese es uno fuerte. Están los otros que hacen parte también de los agudos, pero que son repetitivos, ¿sí? Un abuso, un maltrato constante, un abandono, que sienta o tenga la sensación inminente de abandono todo el tiempo, un rechazo, etc. Y están los sutiles. Los sutiles son aquellos que también son de forma continua, pero que de alguna manera hacen parte del entorno, casi que se vuelven cotidianos, pero que también generan un impacto importante en el cerebro. Entonces, no sé, la discriminación, el bullying, la pobreza absoluta, la miseria o alguna condición del entorno familiar, cotidiano, de la escuela, qué sé yo, que también se vuelve repetitivo, que parece suave, parece lento, pero que gota a gota va causando mella. Cualquiera de estos, de los que acabamos de mencionar, los dos tipos que son agudos y el sutil, van automáticamente a causar un impacto en el sistema nervioso autónomo. Ahora, si nos vamos al plano energético, recordando que eso sucede en el cuerpo, pero como es una emoción, cada vez que revive con esa emoción, cada vez que rumia esa emoción, automáticamente el sistema nervioso autónomo está generando estos impulsos en el cuerpo. Entonces, esa exposición crónica, es decir, constante, adrenalina, cortisol, que son las hormonas del estrés, y algún otro tipo de reacciones metabólicas van a ir causando mella en el cuerpo, de manera que con el tiempo se convierten en una enfermedad. ¿De qué va a depender la enfermedad? Del órgano que más o el sistema que más esté expuesto a este estímulo.